El sistema educativo actual, diseñado por gobiernos e industrias, tiene el principal objetivo de educar y entrenar a las personas desde niños a ser obedientes sin cuestionamientos, para que el sistema productivo siga teniendo personas cuya máxima aspiración sea quedar en la nómina de una empresa o en la del propio Estado. De esta manera queda de lado el individuo como tal, sus intereses, sus pasiones, su valor, la creación de argumentos propios. Entonces, ¿hacia dónde está cambiando hoy la educación? ¿Cómo prepararnos para un futuro con una inteligencia artificial general requiera y necesite de humanos con valor y criterio propio? La educación transmitida de un humano hacia otro, ¿no? Empezó de esa forma. Comenzó con nuestros antepasados en interacción con el medio ambiente, con los recursos que había, con las técnicas y herramientas que iban desarrollando para elaborar alimentos, ropas, sus casas, pero siempre desde un aprendizaje con el entorno directo y próximo, ¿no? Entonces todos estos conocimientos se transmitían a los miembros nuevos de esa comunidad, ¿no? A los niños, de manera directa. Cuando ya tenían la capacidad de aprender y de irse desenvolviendo en resolver sus propias necesidades para con el entorno, ¿no? Y siempre, obviamente, eran conocimientos y recursos específicos del lugar en donde esa comunidad estaba, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, personas que viviesen en el mar, los recursos y cómo iban a aprovechar esos recursos a los que viven en la montaña y los recursos que tengan ahí. Entonces, de esta forma, el enseñar la educación tenía como referencia a la realidad misma, a directa, al contexto en donde cada grupo humano estaba. Había que aprender cómo criar determinados animales de esa zona, plantas de esa zona, cómo aprovecharlos. Entonces son sistemas que tienden al equilibrio y por ende era la educación de eso, ¿no? El aprender de eso, los ciclos naturales, ¿no? Para aprovechar las sequías, cuando los animales se reproducen, cuando tienen crías. Siempre tendía al equilibrio entre la persona y el entorno en el que habitaba. Entonces, esto es como un rudimentario bosquejo de cómo fue la educación al principio de nuestra civilización, ¿no? De nosotros como especie que empieza a civilizarse. De manera didáctica voy a hacer un salto de ese punto a cuando las sociedades ya estaban más desarrolladas y aparecían áreas que no tenían solo que ver con eso, con los recursos y alimentarse, el refugio y la ropa, sino que aparecían cosas como la escritura, el arte, la lectura, la música, que siempre han estado también, ¿no? En las sociedades, en las comunidades primitivas, pero hay un punto en el que dedicarse a eso o poder vivir de eso pasa a ser más como para la nobleza, para la gente pudiente, ¿no? El pueblo normal tenía que trabajar de las labores comunes y corrientes. Eran sociedades con una diferencia muy marcada entre clases sociales, ¿no? Este concepto de clases sociales. Mientras digo esto, como que tengo en la cabeza a la época de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Llegado a este punto, ya saltamos acá alrededor de 1700, cuando comienza la era industrial con sistemas fabriles, ¿no? Las familias más pudientes y ricas del mundo empiezan a crear estos sistemas de fábricas, en donde pasaban a poder producir en grandes cantidades los productos y artefactos que manufacturaban y vender, ¿no? Para maximizar sus ganancias. Primero gracias a maquinarias a vapor y luego a maquinarias con motores de combustión interna. Entonces esto supuso estamos hablando de Europa, ¿verdad? En principio.
Esto supuso un cambio radical para la forma de vida de esa época de las personas más comunes, que aún, como decía antes, se dedicaban a tareas como el cultivo, la crianza de ganado, el comercio, porque las fábricas, las industrias empezaban a necesitar operarios y obreros, ¿no?, que trabajen. Entonces, ¿de dónde iban a sacar esas personas? Bueno, de ese estrato que estaba dedicándose a otra cosa, ¿no? Entonces necesitaban personas que trabajen en sus fábricas, que construyan nuevos caminos también, nuevas vías de tren para traer la materia prima de donde estaba, de alguna montaña, algún yacimiento, traer la leña, la madera, el metal hacia donde estaban las fábricas. Y todo eso hacía falta operarios, obreros, gente que ponga el cuerpo, que realicen el trabajo más pesado de cualquier industria, ¿no? Esta etapa de 100 a 200 años moldeó una forma de entender el mundo de esa base, de la base de la sociedad, porque estamos hablando de las personas que sostienen a una economía desde la base. Si en una industria nadie hace el trabajo de extraer la materia prima y elaborarla, no hay ninguna industria, ni nadie gana nada de plata, ni se acabó todo ahí, ¿no? Entonces, esta época del nacimiento de la era industrial y esta lógica de las fábricas que necesitan operarios, obreros, empleados, moldeó una mentalidad de las personas a la hora de entender la vida, de entender su propia vida, para qué hacen lo que hacen. Y cómo no, también diseñó y estructuró el sistema educativo de esa época, y es el que tenemos hasta el día de hoy. Actualmente los sistemas educativos son diagramados y diseñados por los gobiernos, por los estados, ya sean nacionales, provinciales, municipales. Pero sigue manteniendo la lógica de aquella época, crear futuros empleados para las empresas, con largas jornadas, con horarios matutinos totalmente antinaturales para niños y sobre todo para adolescentes. Esta consigna permanente de tener que obedecer y aprender, entre comillas, lo que sea que al Estado o a esa institución se le ocurre que vos tenés que aprender, o que los niños tienen que aprender, tus hijos tienen que aprender, aunque nada de eso le interese realmente a la persona. Entonces, por eso surge esto de tenés que obedecer. Acá así, no importa si no te gusta o no, obedezca. Incluso el uso de un timbre, ¿no?, para marcar el horario de salida, de entrada, recreos. Esto a mí, junto con la lógica de trabajo en una fábrica, también me recuerda a un regimiento militar. A mí me tocó ir a escuelas, a colegios normales, donde esta lógica que te vengo comentando era la predominante. Y yo realmente no conocía otra forma. Pero nunca me sentí cómodo en la escuela, nunca lo disfruté y no hubiese sido algo que yo realmente elija haber ido al colegio, sobre todo en los últimos años. Pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Siempre me pasó que me necesité y por ende cuestioné la raíz de todas las cosas que me enseñaban. Quería como entender realmente qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Qué era lo que me estaban enseñando? Memorizar o aprender un mecanismo matemático así sin más, como esto es así y así y así, porque sí, me resultaba como muy estresante. Era como una carga tener que aprender eso como por obligación, ¿no? Esto de obedecer, sin ser yo como consciente del por qué o el para qué. Y no era rebeldía o llevar la contra, de hecho nunca fui de cuestionar así en términos como haciéndome el cuestionador en palabras y hablando y como enfrentando al profesor en absoluto, porque también me daba cuenta que eso no tenía sentido, ¿no? Me pasa el día de hoy de preguntar y repreguntar las cosas, y muchas veces se entiende como rebeldía o esto de llevar la contra o de se entiende al cuestionamiento como
una molesta el cuestionamiento en términos generales, ¿no? Porque venimos de ese tipo de educación, donde nos enseñaron a obedecer, ya está, o sea, no preguntes por qué, listo, vaya y haga. Entonces, cualquier intento por cuestionar algo que todos hacen, pero sin saber por qué, siempre se condena eso, ¿no? El profesor de matemáticas, por ejemplo, era la materia en la que más me pasaba esto, explicaba una fórmula, ¿no? Una fórmula. Le escribía en el pizarrón y decía cómo era el mecanismo, ¿no? O sea, con tal cosa, después se va con y así, taca, taca, y así, y se obtiene el resultado. A ver, háganlo, ¿no? Y yo no entendía absolutamente nada, porque me faltaba la base, me faltaba el por qué es una derivada, qué significa derivar, qué es lo que estamos haciendo realmente con esto. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Qué está pasando cuando obtenemos una derivada? ¿Cómo es que esto puede realmente suceder? Estas preguntas, estos cuestionamientos, yo hoy soy consciente de que los tenía. En ese momento no entendía. Lo que yo vivía era no entender qué me está enseñando. Hoy puedo darme cuenta que me faltaba todo esto. Entonces todos estos baches, espacios, ¿no? Sin entender, sin comprender, sin fundamentar, me quedaban a mí en la cabeza. Era como, siempre para mí es un requisito entender el por qué, el para qué estoy haciendo lo que hago. Entonces se me hacía imposible desarrollar una fórmula matemática, seguirla, entenderla de esa forma que la explicaba, porque solamente tenía que copiar el mecanismo, y eso yo nunca lo pude hacer. Yo necesito como ser consciente del fundamento de lo que me estás enseñando para ver si tiene sentido, si tiene lógica. Una vez que yo comprendo eso, puedo aprender el mecanismo en sí. Incluso después intenté con la universidad. Empecé, creo que son 4 carreras. Obviamente que las dejé porque me encontré que era exactamente lo mismo. Materias aburridísimas e innecesarias para lo que a mí me gustaba hacer o me interesaba. Y eso que me interesan muchas cosas, ¿no? Soy una persona de amplios intereses, por decirlo de alguna forma. Pero yo nunca dejé de aprender. O sea, nunca dejé de aprender. A mi forma, a mi manera, tuve que hacerlo dentro de mi alcance, de mis posibilidades, de mis limitaciones. Y justamente acá viene algo, esto no lo tenía pensado para nada comentar en esta parte del video, pero justamente estoy a punto de lanzar la comunidad de Construyete a ti mismo, que ya tenemos el newsletter, ya está el ebook disponible, que lo puedes descargar en el link de la descripción, y estoy por lanzar la comunidad. Y se me viene en la cabeza en este momento, porque realmente la comunidad nace un poco por poder dar un espacio que me hubiese gustado a mí poder participar. Cuando me empecé a dedicar a lo que me dedico, a querer armar mi negocio, a querer hacer mi propio camino. Una comunidad, si bien ya hay comunidades que basadas en el desarrollo de marca personal, pero hasta el momento a mí ninguna me resonó. Todas se basan más o menos en lo mismo, en esta cuestión de facturar, del éxito en términos económicos, de los embudos de venta tradicionales, del marketing rancio de manipulación, de las ofertas irresistibles, y todo eso a mí no me gusta para nada. Entonces quiero ofrecerte poder participar en una comunidad basada fundamentalmente en poder crear un negocio de una sola persona, de vos mismo, de lo que te gusta hacer, de tu pasión, de lo que trabajaste toda tu vida, y que tu propia vida, tu propio desarrollo, poder reflexionar juntos. Nos vamos a juntar una vez por semana, grupalmente, aparte de un chat, un grupo en Telegram que vamos a tener para ir compartiendo ahí durante el día, todos los días, y una vez por semana nos reunimos todos, conversamos, aprendemos, reflexionamos sobre nosotros mismos, porque lo que tiene el desarrollo de una marca personal y el negocio de una sola persona es
cómo te relaciona directamente con tu proceso particular de desarrollo personal. Entonces, esta comunidad va a estar basada en eso, en cómo tu desarrollo personal y tu coherencia interna son las que terminan después plasmándose en la comunicación de lo que tenés para darle a los demás, de los productos que tenés para ofrecer, de los servicios que tenés para ofrecer. Entonces, esto va a ser la posibilidad de personas como yo que no encontraban un lugar con este enfoque, con otros que también les interese este enfoque, poder colaborar, compartir, contar experiencias y aprender de los errores del otro y también exponer los errores propios para que otro aprenda. Este va a ser tu lugar. Aún estoy armando el sitio para que puedas entrar ahí directamente e inscribirte, pero si te interesa, me escribís un correo, lo tenés abajo en la descripción y te tengo en cuenta y te aviso cuando esté disponible la comunidad. Me olvidaba, participar en la comunidad también te va a incluir el ebook. Así que si estás pensando en comprarlo, podés quizá esperar un poquito a que lance la comunidad y te podés unir a la comunidad y ya tenés el ebook ahí adentro. Dicho esto, continuamos. Entonces, cuando como individuos y como comunidad delegamos nuestra educación en instituciones de manera total, no somos constructores del por qué ni del para qué de lo que nos enseñan o de lo que les enseñan a nuestros hijos. No hemos participado en la construcción del sentido que tiene el sistema educativo en donde hemos participado nosotros y participan nuestros hijos. En cierto punto hemos entendido que la educación de los miembros de nuestra comunidad le pertenecía al Estado. Era asunto del Estado, de las instituciones educativas. Entonces nosotros mandamos a los chicos ahí y nos desentendemos. Si el chico no aprende o no le gusta o le aburre, es como que no es tan problema mío. Entonces, si lo delegamos de esa forma, no somos constructores del sentido que tiene esa educación de la que nuestros hijos están formando parte. Porque directamente los mandamos ahí y el Estado, la institución que formuló a ese sistema, a esa estructura educativa, tiene sus propias finalidades, cuyo propósito suele ser, en el 95% de los casos, generar mano de obra para lo que la institución entiende que hay demanda. Es importante decirte también que yo no estoy diciendo acá que este sistema educativo no funcione, no sirva, hay que romper todo, para nada. Porque si te sentiste identificado con mi relato, con algo de lo que te conté de mi experiencia con el colegio y con la universidad, seguramente te des cuenta que somos la minoría. Quizá en cada aula haya una o dos personas que les suceda esto. En mi caso yo no recuerdo a ningún compañero de colegio mío en todos los años a los que fui a la escuela que les haya pasado algo así. Para todos era como, parecía hacerle sentido y bueno, era lo que había que hacer y ya. Y siguió su vida normalmente. Y no estoy diciendo que haya nada de malo en eso, sino que hay personas que necesitamos otro tipo de condiciones y de formas de aprender. Entonces este sistema sirve para lo que sirve, para que las personas puedan salir de ahí, seguir una carrera universitaria o no, y estar capacitados para cumplir órdenes en una empresa y desarrollar ahí su empleo. Si eso es lo que te gusta, excelente. Entonces sirve para eso, para lo que está hecho. Pero no sirve si lo que querés hacer es algo diferente con tu vida, algo fuera de esas normas fijas, tu propio camino, tu propio argumento, tu propio sentido. Si querés construirlo desde ahí, entonces este sistema educativo poco te va a servir. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que ya vimos sobre la educación le sumamos maestros y profesores cuya única finalidad es cobrar un sueldo, que van ahí porque ese es su trabajo? Y si a eso le sumamos que los sueldos son paupérrimos y lamentables, como sucede en mi país,
los profesores pierden aún mucho más el entusiasmo por enseñar y los alumnos ni te cuento. Entonces, acá en Argentina, lo que el gobierno se le ocurrió hacer, como si fuese una cosa espectacular, es empezar a bajar la exigencia del sistema educativo de manera exagerada, ¿no? Por ejemplo, para pasar de año, antes vos tenías que tener aprobadas todas las materias o un máximo de 2 que no las aprobaste, podés empezar, pero las tenés que rendir sí o sí. Ahora el sistema educativo ha cambiado y vos podés pasar, aunque no apruebes, pasas de año. Entonces, esto creo que no hace falta describir mucho lo que genera en una sociedad. Personas sin entusiasmo a aprender, sin que se les haya exigido nunca nada, sin herramientas para enfrentar desafíos, sin capacidad para llevar adelante procesos. Y quizás esa sea la intención de generar una sociedad de esa forma. Entonces, y a esto le sumamos que las instituciones siempre, no te olvides nunca de esto, siempre van por detrás del avance real del contexto. Siempre van por detrás. Nunca son la vanguardia. Las enseñanzas que te puede llegar a dar una institución nunca están actualizadas con el desarrollo real que tiene una sociedad, de la novedad real de una sociedad. A mí me pasa todo el tiempo de ver noticias de que hay una nueva carrera de experto en inteligencia artificial o de generación de imágenes en inteligencia artificial. Te hablo ahora del año 2025. De instituciones. Cuando, en mi caso personalmente, en el 2021 yo ya usaba softwares de generación de imágenes con inteligencia artificial. Tampoco estoy diciendo que estas propuestas no sirvan, sino que sirven para algo que ya está creado. No son la vanguardia. La vanguardia o la novedad real, la actualización real, la crean los individuos que van investigando por su cuenta, metiéndose en lugares que las instituciones todavía no llegan. Las instituciones educativas generan una propuesta cuando ya cierto desarrollo, cierta área de conocimiento ya es un mercado laboral. Ahí sí, las instituciones arman una carrera, con materias, años, y te dan un título de que vos sabés sobre inteligencia artificial. Entonces, si como a mí te pasa que realmente querés construir tu propio camino, hacer lo que a vos te gusta y no depender de que una institución te enseñe algo y aprenderlo por tu cuenta, ahí es donde digo de que estos sistemas de educación no te van a servir. Si cambiar o actualizar esto es algo que realmente te mueve, déjame decirte que no es algo fácil ni mucho menos rápido. Y tampoco se trata de crear un sistema educativo nuevo, de ir a romper todo, de ir a hacer una marcha ahí contra el Ministerio de Educación. No, para nada. La salida a este sistema de creación de empleados en relación de dependencia, si es lo que querés hacer, es primero y principal entender qué tenés para darle a los demás. ¿Cuál es tu valor? Conocer tu valor en profundidad. Tengo una clase de 50 minutos que te dejo el link también para que la encuentres. Si no, entras a mi canal y la vas a encontrar por ahí, en donde te explico qué es el valor, cómo funciona, cómo puedes detectarlo, por qué es importante que lo tengas como referencia para todo lo que vas a hacer en tu vida. Y sobre todo si estás pensando en crear o ya tenés tu propio negocio de una sola persona, que es lo que a mí me gusta y hablamos mucho en este canal. Entonces, entender tus intereses, lo que te gusta, tus motivaciones, esa es la diferencia. Eso es lo que te diferencia a vos del resto y es lo que te va a permitir con el tiempo ir estructurando tu conocimiento en base a tu experiencia propia y compartírselo a los demás. Haber podido detectar una falla o un desafío general en tu comunidad o en la sociedad a nivel global. Asumirlo como un desafío propio, experimentar una posible mejora o una posible solución a ese problema o desafío. Primero para con vos, aprendés para con vos y luego lo podés compartir a los demás.
Por ejemplo, Uber para mí es un gran ejemplo. Es una aplicación que te permite conectar con alguien que tiene un auto y está disponible a llevarte de un lugar a otro. Y vos necesitas ir de un lugar a otro. Esto, claro, no conozco la historia de Uber, pero claramente la persona que lo hizo detectó que esto se podía combinar, que era algo que se podía resolver de una forma fácil y simple mediante internet y una aplicación, que hoy claramente es un negocio millonario. ¿Por qué? Porque ha resuelto un problema real de una comunidad, en este caso a escala global. Pero obviamente que para hacer el desarrollo de una aplicación como esta, en este caso, hace falta inversión, dinero, y es lo que, si estamos recién empezando, no tenemos. No es lo más normal de poder hacer cuando uno está empezando. Entonces, comenzar a desarrollar un negocio unipersonal en base a tu propia diferencia, a tu valor, a tu experiencia, lo que has aprendido de la vida real a través de internet y las redes sociales, es hoy la manera más accesible que yo conozco hasta el momento de empezar un negocio. Obviamente que primero vas a tener que poder determinar tus áreas de interés, ¿no? Y qué es eso que podés ofrecerle a los demás. Y eso es un trabajo interno. Por eso te decía que en la comunidad este es el enfoque que vamos a tener, ¿no? El trabajo interno, esa coherencia de entendernos a nosotros mismos para después poder comunicar de una manera transparente, auténtica y obviamente coherente lo que tenemos para ofrecer. Entonces, acá es donde traigo una cita de la serie Westworld, ¿no? De que la salida a este laberinto es hacia adentro. Consciousness isn't a journey upward, but a journey inward. Not a pyramid, but a maze. Every choice could bring you closer to the center or send you spiraling to the edges, to madness. Do you understand now, Dolores, what the center represents? Y como la salida es hacia adentro, no hay una forma válida para todo el mundo que funcione por igual. Cada uno vamos a tener que encontrar nuestro propio valor y nuestra propia forma de desarrollar ese valor y darlo a conocer a los demás. Si querés conocer a más personas que ya hacen esto, puedes ir a mi podcast Creatividad, Procesos y Negocios, que tengo charlas y conversaciones con personas que ya han logrado esto y son ejemplos de los cuales podés nutrirte, experiencias reales de las que te podés nutrir y aprender. Y obviamente también, si querés compartir con personas que estén en este mismo camino, escribime y te aviso, escribe a mi correo y te aviso cuando esté la comunidad. En este video le estoy dando mucho a la comunidad, me estoy dando cuenta. Entonces, una vez que detectás tu valor y qué es lo que podés ofrecerle a los demás, es momento de contarlo y comunicarlo. Y acá es donde aparece la parte de las redes sociales e internet. Y son gratis. No solo son gratis, sino que son actualmente el principal medio de comunicación a escala global. La tele ya es YouTube, las noticias ya están, las vemos en nuestro celular, nos informamos con nuestro celular, con Instagram, con TikTok. Y no hace falta más que nosotros estemos ahí, tengamos presencia ahí. Desde podés hacer videos cortos como en Instagram o TikTok, escribir textos como en Substack con un newsletter, en Threads, en X, que no hace falta que muestres tu cara. Y también YouTube, si querés hacer videos más largos, poder desarrollar con más detalle los temas que te interesan. Esto te va a dar la posibilidad de mostrarte ante cientos de personas y con el tiempo, con la constancia y la perseverancia, a miles de personas, de las cuales algunas se van a interesar por tus propuestas de trabajo, tus servicios, tus productos, por una profundización de eso en lo que ofreces. Como por ejemplo esto de participar de una comunidad, como te estoy contando en este video. O como el ebook que tenés disponible, o como mi acompañamiento en base a ese ebook de 5 encuentros para desarrollar tu negocio. Pero al mismo tiempo puedes aprovechar todo el contenido gratuito
que tenés en mi canal, y las personas que te sigan también van a poder aprovechar todo el contenido gratuito del cual podés aprender cosas reales y útiles para tu negocio y para tu desarrollo particular. Entonces, con todo mi contenido, si vos no solamente me ves o me lees como un consumidor, sino como te asumís como también como un creador de valor, vas a poder aprender mucho más, incluso no solo de mi contenido, sino del contenido del youtuber que más te guste, porque vas a poder entender la estructura que hay atrás de ese video, atrás de ese newsletter, cómo es que estructura su contenido para lograr lo que quiere lograr con su marca. Entonces, de esta forma, de una manera a nuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades, nos estamos encargando de manera real, estamos tomando cartas en el asunto de actualizar esta crisis educativa que hay actualmente, de actualizar este sistema educativo. Así, desde el escritorio de nuestra casa. Hacemos nuestro el problema para poder crear una solución. Vos y yo, como personas particulares y autónomas, somos los que vamos a desarrollar las novedades en el contexto, en la sociedad, nunca las instituciones. Cuando decidís ocuparte de crear y desarrollar lo que nunca nadie creó antes, por el simple hecho de que lo estás haciendo desde tu valor real, estás yendo muchísimo más allá que estudiar de un libro que alguien escribió hace 100 años y que nunca se actualizó. El conocimiento es vivo. El conocimiento no es algo que se creó una vez y que de ahí lo vamos repitiendo. Es algo que se renueva absolutamente todo el tiempo, entre desafíos, errores y nuevas formas de trascenderlos y mejorarlos. Y eso solo lo puede hacer la persona individual que está en contacto con la realidad y los desafíos que se le presentan día a día. Te invito a que prestes atención de ahora en más a cuántas innovaciones reales vienen de un gobierno o de una institución y cuántas vienen de personas individuales y particulares que están comprometidas con la mejora e ir siempre un poco más allá. Y si estás en ese segundo grupo, seguramente te va a interesar quedarte cerca de mi contenido. Gracias por llegar hasta acá. Te vuelvo a invitar a la comunidad porque es algo que me parece que va a estar muy, muy bueno. Si realmente estás ahí, que seguís mi contenido y te gusta lo que comparto y al mismo tiempo querés contactarte con otras personas que estén en la misma situación de crear un negocio unipersonal desde una perspectiva coherente e integral y al mismo tiempo estar actualizado con las novedades de tecnología, inteligencia artificial, redes sociales, internet, te aconsejo que me escribas y te aviso cuando esté disponible la comunidad. Hasta la próxima.